Buenos días. Feliz inicio de semana. Hoy es el día que el Señor nos ha regalado. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Voy a checar en mi perrito teléfono que mi audio esté saliendo bien. Saludando a cada hermano que se va conectando también en esta hora. Amén. Que Dios me lo bendiga. Ajá, por aquí voy bien en el lado de YouTube. Y vamos a chequear también en el lado de Facebook. Hoy estoy transmitiendo con los teléfonos. Siempre es bueno aprender, porque uno definitivamente no debe dejar de aprender. ¿Verdad que sí? Uno tiene que conectarse y aprender. Yo voy a colocar por aquí, Dios te bendiga. Conéctese. Amén. Para avanzar, puesto que a veces tenemos hermanitos que cambian de teléfono y no avisan. Y cuando le avisan a uno, entonces ya como que le llega tarde a uno la información para colocarlo. Estoy en vivo, así que tengo que ir una cosita que no sé qué. Bueno, ya tomó su cafecito, estamos contentos, ya va que la elegancia ante todo. Aquí ya estamos transmitiendo para comenzar desde hoy. Dije que iba a chequear también cómo está saliendo en Facebook. Normalmente en la plataforma de Facebook es diferente. Yo no sé, esta gente cambia todos los días las cosas, pero bueno, aquí dice que estoy en vivo, voy a chequear que el volumen esté bien. Buenos. Aquí vamos bien. Ok, bueno. Dicho esto, amanecemos observando, Dios te bendiga, hermano Fernando, ingeniero. Bueno, anoche teníamos un culto súper especial y esa es la razón de ser de los servicios los días domingos en la noche en toda iglesia. Amén. Gracias, hermana, por estar pendiente. Es la llenura del Espíritu Santo. Y tuvimos la visita de un pastor desde California, al quien yo no lo conozco, no lo conocía. Ayer lo conocí, gloria a Dios. Y él tiene el ministerio de la llenura del Espíritu Santo. Yo estoy en hermana Zoila también. Es decir, él trabaja, pero me gusta su humildad. Realmente fui impactado desde México, hermano Edwin, y fui impactado por su manera de cómo Dios lo usa. Fue una gran bendición. Dios te bendiga, pastor. Hubo varias personas llenas del Espíritu Santo. Otros confirmaron la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Te digo, hermana Yomari Rojas, no sabes, a Yomari, el culto que te perdiste anoche. No sabes, no tienes ni idea, pero bueno, se va a repetir, ¿ok? A nuestro equipo de estudio, de discipulado, pues mañana martes estamos trabajando el pastor Jan Billy, el pastor ejecutivo de la iglesia, para coordinar si las clases pudieran ser para todos los días martes. Como ya tenemos nuestra propia sede, hay diferentes salones y así le queda disponible el día viernes a las personas. Es algo que vamos a analizar y discutir, pero bueno, hoy vemos que la situación está muy interesante, muy caliente en el mundo, específicamente por las confrontaciones bélicas que están desarrollándose en este instante en Irán, Israel, Estados Unidos y otro grupo de países que están por allí también involucrados en el conflicto. Ahora, la pregunta para nosotros hoy es que en estos tiempos proféticos, ¿qué debe hacer la iglesia? Punto clave a destacar es que la iglesia nace después de la ascensión de Cristo. Es decir, él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la fe de Pedro. Y en Pedro está la fundación de la iglesia, y en el apóstol Pablo, entre otros más, pero específicamente el apóstol Pablo, la expansión de la iglesia. La expansión de la iglesia y el establecimiento de diferentes
iglesias a lo largo del mundo, que es por eso que se le conoce como apóstol. Apóstol es el que va fundando iglesias. Su función es fundar iglesias. El obispo administra las iglesias y los pastores pastorean el rebaño, los maestros enseñan a los discípulos y los profetas, evangelistas y profetas, todos para la edificación del cuerpo de Cristo. Algo que nosotros como occidentales o gentiles nos debe quedar claro es que en los tiempos de Jesús y en el pueblo judío no existe el concepto de iglesia. Ellos tienen sinagogas o el templo donde se recurría a los efectos de celebrar los sacrificios o servicios religiosos ceremoniales. Pero cuando Jesús, antes de subir al cielo, le dice a Pedro: voy a formar una iglesia, tu base será la fe, tu fe, porque creíste, sabes que soy Dios manifestado en carne. Entonces, en el concepto judío no existe la iglesia como tal, como cuerpo vivo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo espiritualmente hablando, y el pueblo judío es el cuerpo terrenal, material de Cristo en la tierra donde nació Jesús, donde por derecho de tierra, ius solis. El ius solis, derecho de tierra, abogados, es la tierra de Jesús. Pero en este momento, el Hijo, el ius sanguinis, por sangre, lavados en su sangre, somos nosotros. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia en estos momentos proféticos donde nos encontramos? Todos de una u otra forma hemos estado involucrados en los dimes y diretes, por utilizar una expresión coloquial, del mundo en relación específicamente, perdón, déjenme revisar acá, que me escriben y ponerlo en nota, específicamente en relación a involucrarnos o no en la política, en los conflictos que debemos hacer nosotros como iglesia, ¿ok? Y siempre han existido posiciones válidas desde el punto de vista de cada quien o cada cual. Pero en el capítulo 24 de Mateo, y usted si está en la política y es cristiano, represente bien a Dios y haga lo que la iglesia tiene que hacer, porque no lo vean a la política como su medio de vida, sino véalo como un mecanismo para alcanzar a otros para el reino de los cielos. ¿Okay? No vea su profesión, su carrera, su oficio como su medio de subsistencia, véalo como el mecanismo para alcanzar a otros para el reino. ¿Cómo debe vivir la iglesia en estos momentos proféticos? Cuando nosotros leemos Mateo 24, cuando los discípulos en el verso 3 hablan sobre las señales antes del fin, le preguntan a Jesús qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mateo 24, cuando Jesús responde, no nos está llamando a vivir asustados, sino a vivir despiertos, es decir, enfocados en lo que realmente interesa, en lo que realmente importa. Sí, le explico. Firmes en la verdad, predicando el evangelio de salvación, porque aunque para muchos es locura, pero para los que creemos es salvación. Entonces, una iglesia tiene que estar activa en la predicación del evangelio, pero además tiene que estar predicando la verdad. Hay muchas denominaciones, muchas religiones, o muchas expresiones de iglesias, pero todas ellas tienen la misma doctrina falsa de la Trinidad que no está en la Biblia. Del 100% de habitantes del planeta Tierra, tal vez el 1 o el 2% máximo somos los bautizados en el nombre de Jesucristo. Todas las demás religiones,
utilizan la falsa doctrina de la Trinidad. Y nosotros tenemos que ser reiterativos en la predicación de este mensaje. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos de confusión. Estamos viviendo tiempos de crisis espiritual, crisis moral, crisis familiar, crisis económica, crisis académica. Crisis es la palabra que está de moda hoy en el mundo. La pregunta que nosotros como iglesia debemos hacernos, no lo va a hacer el pueblo judío, ellos no creen, a ellos no les ha sido revelado. Pero lea Romanos y usted va a observar, cuando lee el libro de Romanos, el libro de los Hebreos, usted estudia que el pueblo de Israel ha sido cegado su entendimiento para que usted y yo pudiéramos ser injertados como parte del cuerpo de Cristo, como parte de su pueblo. Pero dice la Biblia que les serán abiertos los ojos y llorarán, sufrirán por aquel que traspasaron, dice el apóstol. ¿Ok? Y en aquel día, dice la Biblia, todo Israel será salvo. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia apostólica que nace en el libro de los Hechos? No es otra que predicar el evangelio del nombre de Jesucristo, de Hechos 2:38. La llenura del Espíritu Santo. Anoche hablaba con el reverendo Hernández y compartía con él sobre la importancia de predicar la llenura del Espíritu Santo. Porque yo conozco muchas iglesias, de los del concilio nuestro y de los del concilio de al lado, que están enfocados, invierten tiempo y recursos en muchos eventos, lo cual es positivo seguramente, porque buscan extender el mensaje de salvación. Pero los ministerios que enseñan, predican, viven para difundir la llenura del Espíritu Santo, que no es otra cosa que Dios mismo, son muy pocos. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia en este tiempo? La iglesia apostólica, en este caso nuestra iglesia apostólica celular despertar, tiene que no solamente despertar, levantarse y atender al llamado, sino además vivir en fuego del Espíritu Santo, con fuego del Espíritu Santo, lo que nos va a dar el discernimiento, ¿okay? Y además la autoridad espiritual. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entiendo que muchas estructuras religiosas, por lo amplio de las mismas, por los compromisos administrativos, trabajan y dedican mucho tiempo para llenar, alcanzar, cubrir posiciones administrativas. Yo recuerdo cuando mi padre construía la Iglesia Central Caracas, que su enfoque fue siempre que el mayor espacio del terreno, de la estructura, se utilizase para el santuario, es decir, para que almas llegaran a escuchar la palabra de Dios. No habían redes sociales, no habían todos los mecanismos de información. Y hoy, en el edificio que Dios nos ha dado, cuando entro funcionaba otra iglesia aquí, y he encontrado todo lo contrario. A veces hay más parqueo que asientos en las iglesias. Nueva York es así, Estados Unidos es así.
Segundo, más oficinas administrativas que sillas o espacios para que el cansado y cargado llegue a la presencia de Dios. Los altares de presentación, de sacrificio a Dios, de la llenura del Espíritu Santo, para que el pueblo pase a ser lleno del Espíritu Santo, son muy pequeños. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ha habido tristemente una infiltración de la cotidianidad, apostasía dentro de las iglesias. Por eso Jesús comenzó llamando a la iglesia a estar despierta, llamando a la iglesia a estar alerta. Una iglesia donde solamente haya un culto en la semana, y eso te lo ponen como que domingo de 11 a 1 de la tarde para que usted duerma, porque usted está, ojo con eso. Eso no fue lo que Dios pidió. Una iglesia que en el trayecto de la semana, de lunes a sábado, se reúna por 1 o 2 horas y todo lo demás, eso tenga cuidado, porque no es así. La orden, la estrategia es culto, culto, culto. Y perseveraban por las casas y por los templos todos los días. Oh, me han dicho, pero obispo, usted entonces no trabaja. No, yo sí trabajo. Solo que lo que pasa es que no duermo. Es diferente. Y el tiempo que dedico para Dios, mientras otros pueden estar descansando, mientras hay otros ministros, pastores, que a ellos no se les puede llamar el día lunes, porque no están, bueno, ellos allá con Dios. No los critico, pero no comparto eso, porque vivimos tiempos difíciles. Tiempos donde, en cambio, sin dejar de hacerlo, pero en tiempo en cambio de estar solamente enfocados en las vacaciones de mis hijos, que en las vacaciones de abril los llevé a Disney World, o de dónde los voy a llevar, que cómo me veo este fashion, que cómo voy allí, que en cambio de estar enfocado en esos tiempos, la Biblia, la advertencia que nos da en Mateo capítulo 24, verso 4 es: mirad que nadie os engañe. El mundo nos tiene engañados, muchachos, dedicando tiempo y recursos para eventos que, lejos de ganar a almas para Cristo, que lejos de alcanzar la llenura del Espíritu Santo, pudieran estar redirigiéndonos hacia lo que a Dios no le interesa. Cuando usted ve el itinerario de nuestra iglesia, hoy en la noche, Casa de Paz, mañana martes, discipulado, miércoles en la noche, estudio bíblico, jueves en la noche, ensayo, y hay otros grupos que dan Casas de Paz, viernes en la noche, otra parte del discipulado, sábado, actividades jóvenes. Este sábado que viene, nuestra iglesia tiene ayuno general desde las 6 de la mañana aquí en la sede de la iglesia. Ayuno general. Hasta las 2, 3 de la tarde. Convocación a todo el mundo a ayudar. Domingo en la mañana, el devocional a las 8. 9 de la mañana, escuela o educación cristiana. 9:45, alabanza y adoración a Dios. Cerramos con la actividad social que compartimos en la iglesia, y a partir del próximo domingo, de 3 a 5 de la tarde, todas estas calles de Hempstead, con sus bares, con sus borrachos, con toda urbanidad, comenzará a ser invadida con la predicación del Evangelio, con repartir literatura en la estación del tren de Hempstead, en los parqueos, en la estación de los buses, para regresar a las 6 de la tarde a este lugar el domingo y cerrar con un culto buscando la llenura del Espíritu Santo. Bueno, hay gente tal vez como usted que me está escuchando, que nada más al ver el itinerario ya se cansó.
No podemos quedarnos callados sabiendo que lo primero que el enemigo está atacando en el ser humano es la verdad. Yo hablo aquí en Estados Unidos para los que nos escuchan desde afuera. Y aquí todos son cristianos, como dice mi amigo dominicano, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Aquí todo el mundo es cristiano, aquí todo el mundo es salvo, aquí todos te cantan la canción, no importa dónde tú vengas, si debajo de la cruz tú estás, no es debajo del Calvario, es debajo de la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solamente la obtienes en tu vida si te bautizas en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Y hay gente que dice, no, pero es que ya yo me bauticé. Y ya yo no lo puedo hacer porque la palabra dice en el libro de Efesios que un solo Dios, una fe y un bautismo. Sí, pero es que el bautismo no existe en el nombre de Jesucristo. Tu bautismo no es válido. Te bañaste, te mojaron con ropa. Eso es. Mirad que nadie os engañe. Entonces nosotros estamos rodeados en la ciudad de Este, es una ciudad muy perdida. Iglesias perdidas. En programas perdidos. Bares, barras, discotecas, restaurantes, de todo. Y no se predica la verdad. Mirad que nadie os engañe. Una iglesia apostólica no puede vivir de la emoción. Wow, tuvimos tremendo evento anoche y a nosotros aquí adentro, pero afuera. ¿Qué estamos haciendo hacia afuera? Nosotros no solamente debemos predicar la palabra, sino vivir la palabra. Caminar en la palabra. Lámparas en mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino, orar la palabra y buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Porque es que no todo el que habla de Dios viene de Dios. No todo el que habla de Dios vive para Dios. Y no todo el que habla de Dios honra a Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su intención está muy lejos de mí. No todo milagro viene acompañado de verdad. El diablo hace milagros. Los magos, cuando se presentaron en Faraón frente a Moisés, también convirtieron sus varas en serpientes, con la diferencia que la vara de Moisés devoró a la vara de los magos, porque es que no todo milagro viene acompañado de verdad. Y otro punto que suena muy importante es este. No toda manifestación espiritual viene del Espíritu Santo. Por eso les hablé de discernimiento. La persona que vive para Dios en humildad, en santidad, en paz, porque sin paz nadie verá al Señor. Creo que es con lo que todos luchamos por los tipos de personalidad que tenemos, que queremos hacer que las cosas ocurran, ¿ok? Pero todos nosotros tenemos que saber, entender, comprender, discernir. Yo he estado en eventos donde escucho a gente hablando en lenguas que no son del Espíritu Santo. Así mismo. Otra vez le he llegado a personas y he tenido que decirles, y ustedes saben quiénes son, porque algunos me ven, hey, cuando pase la iglesia, cálmese, organícese, déjeme la brincadera, porque yo sé qué es eso, porque tú tienes el Espíritu de Dios. Que la persona se arrepienta y Dios, amén, gloria a Dios, y Dios la transforme y la use, amén, porque el Espíritu Santo tiene poder. Pero la falla que está teniendo la iglesia de Dios hoy, a saber, usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo, es la falta de discernimiento. Y David pidió, Salomón, enséñame a contar los días, David, de modo que traiga a ellos sabiduría, discernimiento. La iglesia no es momento para vivir asustada, turbada por lo que está pasando en Irán, por lo que está pasando en Israel, por lo que está pasando en Latinoamérica. Es el comienzo.
de los días finales. La iglesia en este momento debe vivir es firme, agarrado a las promesas de Dios. La iglesia en este momento tiene que estar como las vírgenes preparadas, no como las vírgenes insensatas. Y oiréis de guerra, Mateo 24:6, y rumores de guerra, pero que dice, mirad que no os turbéis. Y aunque el mundo tiemble, la iglesia llena del Espíritu Santo tiene que permanecer en pie. Nosotros no hemos llegado para ser eternos aquí, pero sí hemos llegado para predicar el mensaje de salvación eterna. Y aunque el mundo se altere, las naciones se alteren, el pueblo de Dios debe permanecer firme, en paz, predicando el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Háblele claro a la gente la importancia de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para salvación. No que yo fui bautizado como los mormones, que yo fui bautizado como, espera un momento, para salvación. El bautismo es conforme a Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, la iglesia no puede parecerse al mundo. He hablado con personas que son del mundo y dicen, yo no quiero ser cristiano porque los cristianos se parecen al mundo. Entonces, si los cristianos quieren ser mundanos, muy difícil los mundanos querrán ser cristianos. Melba, bendiciones para ti también. El mundo está entrando en pánico, la iglesia está entrando en oración y ayuno. El mundo se desespera, la iglesia tiene que estar confiando en Dios. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Entonces, las señales que estamos viendo no son para esconderse, son para prepararnos, para buscar la llenura del Espíritu Santo, para vivir para Dios. Jesús lo dijo, hambre, pestes, guerras, rumores de guerra, terremotos, dolores. ¿Y qué dice Mateo 24:8? Esto será principio de dolores. En otras palabras, hija, hijo, pónganse las alpargatas, porque aquí lo que viene es joropo, papá. ¿Ok? Son señales que anuncian que algo mayor a lo que estamos viendo se aproxima. ¿Cuál es la función de la iglesia también? Interpretar desde el punto de vista espiritual lo que está ocurriendo y usted y yo prepararnos, pero a su vez preparar al pueblo para encontrarse con Dios. Quiero concluir en mi breve disertación de hoy explicándole que no es tiempo de juegos espirituales. Hay gente que cuando llegan las fiestas patrias van y compran fuegos artificiales, pólvora, y dicen allá los amigos colombianos, y lanzan totes al cielo, boom por aquí, boom por allá, celebrando con juegos artificiales. La iglesia no debe estar en juegos espirituales. La iglesia no debemos estar de moda frialdad. Oh, llegó el verano. Decimos lo que vivimos en las tierras del norte. Y de una vez, ¿para dónde nos vamos? Oh, vámonos para Miami. Vámonos para las playas de Miami. Y entonces de repente usted ve a las hermanitas, ay, tengo que ponerme en dieta porque si no este traje de baño no se me va a ver bien. Ayúdanos, Señor. ¿Cuál es la moda? ¿Cuáles son los últimos lentes? Porque cuando yo vaya desfilando por las playas de no sé dónde, entonces el pareo que me voy a poner, o el varón, los pantalones cortos que voy a usar. Espérate un momento, ya va, cálmate. No es tiempo de una fe superficial. Es tiempo de consagración. Mirad que nadie os engañe. Esta semana estaremos desarrollando este tema con la ayuda de Dios. Y espero que Dios hable a nuestras vidas, como está hablando a la mía,
con temor y temblor, buscando la presencia de Dios. Yo soy el obispo Dr. Wilmer Estupiñán, pastor de la Iglesia Apostólica Celular Despertar. Que Dios te bendiga. Me despido de Facebook. A ver por aquí.